Saludos gente punk del YouTube. Normalmente estamos acostumbrados a que Konami se pase de verga con algunas cartas para hacerlas disque más jugables y puedan salir de una vez por todas de la banlist. Para ello, recurre a la vieja confiable de la errata, la cual es una modificación en el efecto de algunas cartas. Dichas modificaciones pueden ser para actualizar efectos, corregir texto, incluir algunas cartas en arquetipos, nerfearlas para que puedan ser reimpresas y salgan de la banlist. En casos muy contados para darles más poder. Pueden existir cientos de casos, pero en prácticamente la gran mayoría no representan la diferencia entre si se juegan o no, ya que, pese a ser disque más poderosas, siguen sin ser tomadas en cuenta. Inclusive en ciertos casos puede debatirse si dicho efecto realmente representa una mejora en la carta. Este tipo de prácticas tienden a ser el último recurso para cartas que llevan demasiado tiempo en la lista y no más las sacan tantito y tienen a media comunidad gimiendo como japonesa por lo rota que puede llegar a ser. Aunque en la mayoría de los casos casi siempre este tipo de cambios tienden a dejar injugable la carta y bien pudo haber sido liberada después sin necesidad de cambiarle el texto por lo obsoleta que se pudo llegar a volver. Existen cartas que pese a ser nerfeadas aún siguen siendo muy rotas, por lo que incluso así se vuelven a prohibir, como el caso de Orden Imperial y Última Ofrenda. Existen otras cartas que por su parte sufrieron un power up o que simplemente se volvieron menos peor ya que sus versiones actuales ya no se utilizan o son necesarias, pero no generan un valor agregado a su arquetipo o mazo. Un ejemplo de ello es la carta del mundo de caricaturas. La carta desde sus primeras impresiones ha tenido el mismo efecto inútil, ya que la magia la realizan el resto de las cartas, cuales tienen efectos estando este librote en juego. Sin embargo, en las primeras versiones japonesas, esta carta tenía efectos más adversos. Aparte de pagar 1000 puntos de vida para activarla, en cada fase de espera debías pagar 500 puntos de vida para mantenerla o debías destruirla. Sin embargo, si era destruida, ganabas puntos de vida igual a lo que habías estado pagando para mantenerla. Lo cual, siendo sincero, no sé si realmente representaba una mejoría en la carta, ya que si bien sigue siendo una carta importante para el arquetipo, el efecto no agrega valor al mismo. Existen cambios de texto que terminan por corregir textos incompletos que cambian totalmente la funcionalidad de la carta y la hace parecer más débil de lo que realmente es, aunque el caso presentado no la ha hecho muy útil, al menos a nivel competitivo hoy en día. La siguiente carta podría considerarse más una corrección de efecto más que un buff, pero eso lo dejo a su consideración. Waboku es una carta que no suele ser utilizada de manera competitiva, pero la carta actual es más útil que su versión anterior. Actualmente la carta trampa de las chicas del coro reduce el daño de batalla que recibas a 0 y hace que tus monstruos no puedan ser destruidos en batalla por el turno. Anteriormente solo reducía el daño de batalla, haciendo esta carta bastante inútil incluso para la época. Actualmente restringir de esa manera al oponente ya no es una tragedia, pues el juego, más que enfocarse en invocar monstruos poderosos, se encarga de tener la mayor cantidad de disrupciones para, en caso de que sobrevivas, el siguiente turno no puedas jugar nada. En otros casos se ha realizado cambios de texto con el afán de darle mayor fuerza a algunas cartas, aunque en la mayoría de los casos no necesariamente se han hecho más funcionales. Los luminosos tuvieron una época bastante gloriosa mientras rivalizaron en el formato DAD con el Invencible, pero actualmente ya ni les alcanza para una bombilla de 1,5 watts, pues no se les ha visto. Lo que sí no entiendo es por qué a nadie se le ha ocurrido combinarlos con el motor de Isizu. Un monstruo que actualmente no se utiliza ni para hacer mantequilla es Raiko. Este perro era bastante peligroso en su tiempo, al ser capaz de destruir no un monstruo, sino una carta en juego y posteriormente enviar 3 cartas al tope de tu mazo. Pues resulta que este perro le dieron de comer más sano, ya que recibió un buff bastante interesante con una simple palabra. Su versión anterior debía seleccionar la carta para destruirla, pero su versión actual ya no selecciona. Lo cual todo jugador que conoce la jerga medio rara del juego sabrá que esto es importante, ya que hay monstruos que especifican que no pueden ser seleccionados, como es el caso de Borrelot. Pese a esto, su inútil y lerda condición de monstruo de volteo la sigue manteniendo inutilizada en un formato tan hijo de perra como para literalmente tener consistencia infinita. Otro ejemplo son algunos monstruos uniones, más específicamente el tanque Metal Z y la que besas de dragón Y. No sé desde cuándo están estas erratas, pero yo las he visto físicamente en el mazo de estructura de Kaiba, donde se lanzó por primera vez el arquetipo de A, B y C. Actualmente solo pueden ser equipados específicamente a ciertos monstruos y no a otros, como sucede con sus parientes lejanos.
Anteriormente solo prevenían de ser destruido al monstruo al cual estaban equipados, pero con esta nueva errata también previenen de destrucción por efectos. Lo mismo hicieron para la catapulta W. Casos similares, pero con cartas que en verdad han dado una fuerza que han despertado el interés de algunos jugadores, aunque no tanto de otros. Entrando a cartas que en verdad tuvieron cambios significativos, tenemos la muy vieja carta de campo de Necrovalle. El primer arquetipo en el juego fue bastante poderoso en su época, pero hoy solo esta carta representa un verdadero problema para el juego competitivo. En sus inicios, su efecto interesante era negar todo efecto que sacara cartas del cementerio. Con el efecto actual puede incluso negar efectos que cambien el tipo y atributo de cartas de monstruo en el cementerio. Este efecto quizá resulte un poco sin chiste, pero la carta en general es una patada testicular para los desquiciados jugadores de Ishizu Tearlaments, que a huevo quieren jugar esta jalada pese a que no llegaron a primer lugar en el regional del otro país favorito de todos. Tearlaments no podría regresar ninguna de sus tóxicas cartas al mazo, lo que demanda mucha resistencia a la frustración por parte del usuario si no quiere rendirse tan fácilmente. Al ser una carta de campo ya contamos con un absurdo repertorio de cartas que la pueden colocar directamente al campo incluso en el turno del oponente. Otra carta que puede ser útil contra el nuevo meta es la Máscara de la Restricción, cuya errata la hizo bastante interesante, aunque sea algo por no decir bastante lenta. En sus inicios, solo impedía que los jugadores pudieran tributar monstruos, sea para efecto o para invocación. Hoy con su nuevo efecto esta máscara impide que se tributen no solo monstruos, sino también magias ni trampas. Esto puede parar a múltiples mazos como True Draco, Monarcas e incluso a los pingüinos, que gracias a que crearon toda una banlist para regalarles primeros lugares en torneos, puede ser de utilidad. Una carta que sin duda sufrió cambios muy radicales en su efecto es Prohibición. Esta magia continua medio progre es muy vieja escuela y de haber conservado su antiguo efecto, posiblemente habría sido una carta bastante inútil. En sus inicios, al declarar el nombre de una carta, mientras estaba en juego, no permitía que dicha carta pudiera ser jugada. Lo cual no afectaba si ya estaba en juego ni impedía que activara sus efectos. Con la nueva errata ahora le genera múltiples restricciones aparte de no poder ser jugada. No puede activar sus efectos, ni aplicar sus efectos, no puede ser invocada ni colocada, no puede atacar ni cambiar su posición de batalla, y lo más interesante es que no puede ser utilizada como material para invocación especial que lo requiera. Con lo cual la lleva a ser una carta bastante peligrosa, aunque a nivel competitivo un puto letrero no sirva ni para sentarse en un nopal. Lo cierto es que a mazos como Cyberdragon o el Bleach podrían pararse en seco mientras no tengan cómo quitarse ese letrero. Estos son tan solo algunos ejemplos de erratas que se han hecho a algunas cartas que no necesariamente son para joderlas o para corregir sus pendejadas de Konami en la imprenta, donde los encargados del control de calidad pasan picándose el ano en vez de poner atención para que las cartas no salgan tan culeras. Bueno gente, aquí el final. El canal ha crecido en estos últimos meses y todo gracias a ustedes que lo apoyen tanto para que siga creciendo y sacarle alguna que otra carcajada de vieja de mercado a uno que otro. Si te gusta el contenido no olvides dar por accidente al botón gracias y suscribirte a mi canal. Nos veremos en otro video que no sea este.